Paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes el día de hoy. Los, ben, los bendigo y nos bendecimos mutuamente con su estancia aquí. Muchas gracias. Eh, hay una palabra que hace días me estaba inquietando y es una situación. Primero vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por esta noche, Señor. Te ponemos en tus manos la actividad de mañana, un ágape, Señor, para que nosotros compartamos los unos con los otros, Señor. Bendícenos, bendice a la gente que nos está viendo por las redes sociales, que tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, llegue y haga su trabajo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado si yo viera a Jesús, otra cosa sería? Si yo tuviera 5 minutos para hablar con Jesús, otra situación sería. Cuando la gente expone esta situación, entonces viene a mi cabeza un hecho histórico. Durante los 3 años de ministerio y aparte de los 30 años de que estuvo Jesús, que no estuvo en el ministerio, ¿cuál fue la interacción de Jesús con toda esa gente? Durante 30 años Jesús simplemente fue el hijo del carpintero de Galilea, el hijo de José. Al ser el primogénito era el carpintero de Galilea porque heredaban su profesión de padres a hijos. Asumimos que cuando Jesús tomó su ministerio, José ya no estaba. ¿Por qué? Siempre y sencillamente no se nombra en ninguno de los evangelios. Aparte de la última vez que cuando llega y él se pierde en el templo y lo encuentran, dice que sus padres estaban muy angustiados y lo buscaban por el templo. Y las personas que hablaron con Jesús en ese momento, que eran doctores de la ley, estaban sorprendidos de la sabiduría de ese niño. Y después de eso, José desaparece del texto. Entonces por eso se asume que en el momento que Jesús asume, es más, la mayoría de gente le dice, ¿y ese no era el carpintero? Eso quiere decir que ya él era, por decirlo así, el propietario del chiramo. Él era el propietario del negocio de su padre. Porque eso era lo que pasaba en esa época. Los hijos heredaban, principalmente el hijo mayor, heredaba el oficio de su padre. Lo increíble de todo esto es cómo poco a poco la gente se deja de referir como el hijo del carpintero o como el carpintero y empieza a llamarle rabí, maestro. Y eso era por la misma razón que cuando estaba pequeño, los doctores de la ley decían, ¿y quién es este niño que habla con tanta sabiduría? Pero si no fuera por el tema de cómo Jesús se movía, porque Jesús se comportaba, le garantizo que usted se lo topaba en Heredia y era una persona más. Era una persona que caminaba como cualquiera, respiraba, porque la palabra dice que él vino como humano y vivió como humano. Aunque después, precisamente la diferencia entre los libros apócrifos y los libros apócrifos, o bien los libros gnósticos y los libros que se quedaron en la Biblia, la diferencia era que le daban una connotación a Jesús divina. Es decir, que él no vino como hombre, sino que era Dios en la tierra. Y hablaban de cosas como que cuando era niño resucitaba pajaritos y cosas así. Entonces le dan una situación más mística a Jesús. Es más, ese movimiento hasta el día de hoy existe y se llama Sociedad Teosófica. Y también hay otra que se llama los gnósticos, la religión gnóstica hasta el día de hoy. Lo que pasa es que históricamente prevaleció la línea que nosotros tenemos, que es la parte donde decimos que Jesús, que Dios es Dios, pero no vino como Dios, sino que fue encarnado como hombre en María y vivió como hombre. ¿Por qué? Porque era necesario que como hombre
Él cumplía la ley, no como Dios. El negocio de poder romper la maldición de Adán era que un hombre, así como por un hombre entró la maldición, por un hombre tenía que salir. Entonces tenía que ser un hombre el que viniera y fuera sin mancha, puro y sin mancha. No podía ser simplemente que Dios viniera, se parara, como parece ahora en las películas de superhéroes, y caminara y hiciera lo que hiciera, hiciera loco, hiciera en su condición de Dios, porque entonces ¿qué gracia tiene? ¿Qué quiero decir con eso? Que Jesús, en su divinidad como Hijo de Dios, Él, como usted y como yo, pasó todas las tentaciones necesarias, fue expuesto a todas las situaciones que nosotros somos expuestos día a día, pero dice que la palabra que al final Él prevaleció. Y así como le dijo Juan el Bautista, le dijo, y es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Por qué hago esa introducción? Porque si vemos el capítulo 4 del Evangelio de Juan, Jesús se topa con una mujer a la orilla de un pozo. Es más, no Jesús se topa con una mujer, la mujer se topa con él, porque dice el texto, parafraseándolo, que Jesús se sentó ahí y los apóstoles fueron a buscar a ver qué encontraban en el pueblo de Ciro. Dice que en ese momento llegó una mujer a sacar agua del pozo. Jesús no había hablado, simplemente le pidió agua del pozo, como hubiera hecho cualquier caminante, cualquier hombre de la zona. ¿Qué hubiera hecho usted si se encuentra a Jesús sin saber que es Jesús? ¿Se lo topa en el camino? La palabra dice que cuando nosotros atendemos a alguien que tiene necesidad, que cuando nosotros atendemos a alguien y le damos al amor que Dios nos ha dado y se lo repartimos a él, dice la palabra que es como si se lo estuviéramos dando a él mismo. Yo he escuchado testimonios donde Jesús físicamente ha entrado a la habitación de una persona y lo ha consolado. He escuchado testimonios de personas no cristianas, de musulmanes. Como el Corán habla de Jesús, el hijo de María, profeta que se fue y volverá, así lo describe, una niña en Arabia Saudita, que era cuadraplégica, empezó una noche a orarle a Jesús, el hijo de María, profeta que se fue y no volverá. Una niña que nunca en su vida había leído la Biblia. Y cuenta en un libro que se escribió posteriormente, que en la noche Jesús entró a su habitación, extendió la mano y ella se levantó. Le dijo, levántate y anda. Y ella, siendo cuadraplégica, se levantó. Y sus familiares, fuera de la habitación, entraron inmediatamente, porque en el cuarto de una niña cuadraplégica que se oían pasos, está complicadito, ¿verdad? Y dice que cuando entraron, la niña estaba de pie en medio del cuarto y le preguntaron, ¿qué pasó? ¿Qué haces ahí? ¿Qué ocurrió? Entonces ella contestó, Jesús, el hijo de María, el profeta que volverá, me vino, me sanó. La historia tiene nombres y apellidos, es un testimonio bien documentado, y sus familiares, que eran árabes, musulmanes de cepa, le dijeron, di que no fue Jesús, sino que fue Alá el que te sanó. No, es que fue Jesús, él entró en mi cuarto y me sanó. Y así, una familia muy acomodada, con mucho dinero, y entonces la echaron de la casa y ella fue acogida en un albergue cristiano. Y hasta el día de hoy ella predica y habla y da testimonio cómo Jesús la sanó, sin conocer la palabra, solo sabiendo que Jesús sanaba, que Jesús sana, salva y liberta. Era todo lo que ella sabía. Y eso le bastó para que Jesús se le apareciera. Pero en este caso, dice Juan 4, que cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario? Es que esta palabra es importantísima. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué había en Samaria que era tan importante?
porque la mayoría de los judíos evitaban Samaria porque ellos consideraban a los samaritanos como impuros, a pesar de que tenían la misma ascendencia y por condiciones históricas, pero judíos y samaritanos no se llevaban, y ella lo va a decir más adelante. Entonces, les doy esa pregunta, ¿por qué a Jesús le era necesario? Aquí lo dice, y salió Jesús de Judea y se fue otra vez a Galilea, y el 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Sigo en el 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Este pequeño texto donde habla como José heredó de su padre Jacob el pozo, la heredad, hermanos, si nos concentramos en ese texto, tiene un contexto bastante amplio, bastante interesante, porque esto es cumplimiento de una profecía que había precisamente sobre ese lugar, y el por qué fue a José que se le heredó esa situación, y José se le heredó a su hijo eventualmente, y su hijo siendo egipcio, porque su hijo no había nacido en la tierra prometida, ni nunca iba a ver ese lugar, porque pasaron muchísimos años, créame, para que el pueblo de Israel, después de que volvieron a Egipto, volvieran a la tierra prometida. José, si vio el lugar, lo vio antes de los 17 años, antes de que fuera vendido a los esclavos. Pero entonces, entiendan, como una tierra, por cada cosa que se cita en la Biblia tiene un porqué y una razón de ser. Todo tiene un motivo. Y si simplemente usted no lo encuentra es porque ya perdió la trascendencia del mensaje que Dios quería dar o lo que quería transmitir. Y entonces mucha gente dirá, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver aquí? Aunque Jesús dice, vino pues una ciudad y está allí el pozo de Jacob. Pero qué curioso, dice, a la heredad que Jacob dio a su hijo José. ¿Qué tiene que ver esa cita? Cosas como esas son importantes que nosotros las notemos porque leemos, y como dice el pastor, leemos a la cañona y pasamos, pero esto tiene un cumplimiento, y por eso se cita en ese momento, porque en ese momento se estaba cumpliendo una promesa que Jacob le dio a José cuando le heredó el pozo. Y lo invito a que vaya a Génesis y lo lea. Ahí les dejo la tarea, porque este no es el tema que nos atañe esta noche, pero sí es un tema. Sí es importante que ustedes en sus casas vayan poniéndole cuidado a cada punto que la Biblia cita, porque lo cita por algo. Y aunque mucha gente dice que a veces la Biblia fue manoseada y manipulada para poder ser manejada como la gente, a lo que le convenía a la gente, al final, Dios tiene el control de todas las cosas. Parezca lo que nos parezca, Él es todopoderoso y Él tiene el control de todas las cosas. Otro punto importante acá es que dice, y estaba allí en el pozo de Jacob, entonces Jesús cansado del camino. Y esto me está hablando lo que hablaba al principio, de la humanidad de Jesús. Jesús se cansaba, Jesús tenía hambre, a Jesús le daba sed. Era un hijo de prójimo como cualquiera podría ser. Es decir, que usted se topaba hoy a Jesús en la calle, no era que emanaba rayos de sus ojos, ni iba caminando, iba levitando, ¿no? Con la mujer de flujo de sangre dice, y poder salió de mí. No fue ni que él dijo nada, ni hizo nada. Es decir, que él por sí solo era portador del Espíritu Santo. Pero eso se notaba cuando él hablaba, cuando él hacía, cuando él accionaba. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad de comprarle a comer.
Pero aquí es donde yo vengo, que digo que nada es casualidad de Dios. Porque la misma mujer le va a hacer una serie de cuestionamientos que son muy lógicos. Una serie de cuestionamientos que son muy lógicos. La mujer samaritana dijo, y quiero que se ubique en el contexto, porque es que hay un montón de situaciones que están ahí. Una mujer, hombres y mujeres, no era normal que hablaran entre ellos así porque así. Hasta el día de hoy hay zonas del Medio Oriente que las mujeres se cubren su rostro y es penado si ellas hablan con un hombre que no conocen. Y en muchas ocasiones ellas, para poder contactar a un hombre que no conocen, tienen que hacerlo por medio de su marido, por medio de su padre o por medio de su hermano mayor. Qué complicado, ¿verdad? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Ella hace hincapié en dos cosas: soy mujer y soy samaritana. Es decir, que hay dos circunstancias por las cuales un hombre cualquiera sentado a la orilla de un pozo, judío, porque sabía que era judío, ya, y la ropa, hermanos. La ropa era muy distintiva en esa época y cada quien vestía según su cultura y según su realidad. Entonces ella vestía como samaritana con sus atuendos. Él andaría su talit, andaría sus cosas que lo distinguirían como judío. Y su ropa, usaban ropa de lino, trabajaba de cierta manera, con ciertos colores. Entonces ella lo vio, es más, ella venía subiendo con el garrafón, vea la escena, venía hacia el pozo con el garrafón y vio al judío. Dice, un judío, qué raro, estamos en Samaria, aquí los judíos normalmente pasa. Y quiero hacer un punto ahí del contexto. Los judíos, cuando subían o bajaban el Jordán, porque Samaria estaba en el medio entre Galilea y Jerusalén. Entonces los galileos, para poder ir a peregrinar a Jerusalén en la Pascua, lo que hacían normalmente, salían por el mar de Galilea, bajaban, no cruzaban Samaria, y cruzaban otra vez el Jordán y entraban al territorio de Jerusalén. Ellos trataban por todos los medios de nunca cruzar por Samaria, nunca cruzarse con un samaritano y mucho menos tener contacto con un samaritano. Y otro factor importantísimo, el que una mujer samaritana le diera algo a un judío lo volvía impuro. Qué contexto más complicado, ¿verdad? Yo quiero hacer unas preguntas. Jesús sabía que ella era samaritana, sabía dónde estaba en Samaria. Era lógico, vio que era una mujer. Y él nada de eso lo detuvo para llevarle el mensaje por el cual le era necesario pasar a Samaria a esa mujer. Muchas veces estigmatizamos a las personas que tienen que tener una condición o tienen que tener otra condición. Ah, no, hermano, si usted viene tomado, aquí no puede entrar. Usted no puede entrar aquí porque usted está borracho. Si un borrachito viene y nos pide oración aquí, hermano, ¿en qué condición? Pregunta que les hago esta noche es, ¿en qué condición Dios nos encontró? Y a pesar de la condición en la cual Él nos encontró, llenos de defectos, dañados, Él no dudó, por medio de alguna persona que tuvo misericordia con nosotros, de hablarnos, de atraernos, de redarguirnos de pecado por medio de su Santo Espíritu. Y que al día de hoy nosotros estemos aquí. ¿Por qué nosotros ponemos tantos estigmas? ¿Por qué le ponemos tantas etiquetas a las personas? ¿Por qué sectorizamos y discriminamos a la gente por A o por B? Si al final todos los que estamos aquí por la pura misericordia de Dios, por la gracia de Jesucristo, no por ninguna otra cosa. En este texto se demuestra una mujer que tenía todas las condiciones para que Jesús la ignorara. Inclusive el territorio tenía todas las condiciones para que Jesús no pasara por ahí. El texto dice, y le era necesario pasar por Samaria para hablarle a una mujer.
El texto no nos dice que habló con fulano, con mengano, con perseo. Después sí, porque dice que la mujer se sorprendió de oír hablar a aquel hombre que de primera entrada era un judío, un galileo como cualquier otro. Cuando la gente tiene contactos con nosotros, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que detectan? A veces le damos le echamos toda la carga al liderazgo, pero resulta que el ministerio de la reconciliación está para cada uno que diga ser hijo de Dios, para cada uno que diga. Cada uno somos responsables de predicar el evangelio y de hacer discípulos. La palabra no dice, dice que le dijo a la iglesia en general, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y a veces nos ponemos muy románticos, hay lugares que si usted no llega con corbata no entra. Y hermanos, ya está. No vamos a hablar del actual. Pero ustedes saben por qué hace 100 años solo habían bancas adelante de las iglesias. Porque solo se podían sentar delante del altar los que tenían dinero. Y toda la demás prole estaba de pie atrás. Porque se hacía acepción de personas. Si usted tenía dinero, si usted daba ofrendas grandes, si usted podía pagar, usted tenía una banca adelante. Y inclusive la palabra se da un idioma que solo algunas personas educadas entendían. Y usted tenía que creer lo que decía la persona y listo. Eso sí era fe, hermano. Creer en algo que usted no entiende del todo. Pero a veces nos complicamos las cosas. Hay cosas sencillas que la palabra los dice sencillo y nosotros las complicamos. O a veces ponemos, ciertamente Dios habla, y lo he dicho muchas veces, Dios habla. Pero también hay cosas que nos tocan hacer porque la palabra lo dice, porque ya Dios habló a través de la palabra. No necesariamente se tiene que abrir el cielo y una voz hablarnos. La palabra nos dice que Él es luz a nosotros, que es como una espada de dos filos que penetra. Entonces, hagamos lo que la palabra dice. Y de camino Dios nos irá revelando, Dios nos irá guiando. Porque también ahora vamos a leer un texto que es donde que nos conviene que Jesús se hubiera ido. ¿Y para qué se hubiera ido? Porque si no es por la guianza del Espíritu Santo, cualquier viento de doctrina nos va a hablar, cualquier viento de doctrina nos va a empujar, porque no estamos en la roca firme. La mujer samaritana, 9 quedamos, le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. Y esto sí iba yo manejando en el carro, en una emisora cristiana, y estaban leyendo este texto. Y me impactó muchísimo. Hermano, es que volvemos al tema del Espíritu Santo. Hay cosas que usted ve 1, 2, 3, 4, y no pasa nada. Pasó. No ocurre nada. Pero cuando es el tiempo y la hora, muchas cosas van a ser reveladas y muchas cosas las podemos entender. A veces nos ofuscamos porque las cosas no las entendemos o que no me parece algo. Pero todo, dice que todo bajo el sol tiene su tiempo, dice la palabra. Y me impactó tanto esta frase, mujer, si tú supieras, ¿quién te pide de beber? Si mucha gente supiera quién le llama, que no es un pastor, que no es un predicador, que lo que están haciendo, en buena teoría, los predicadores, los pastores, los que sirven al Señor con una buena disposición, es obedecer el mandato que el mismo Jesucristo mandó, que es un llamado de aquel que murió en la cruz del Calvario para perdonarnos de los pecados. Él es el que los llama, independientemente de la persona que está al frente de la persona. Realmente, si usted pone sus ojos en el autor y consumador de la fe, su vida va a ser
muy distinta. Porque el que murió en la cruz del Calvario es Cristo. El que dio su vida fue Cristo. El que enseñó fue Cristo. Él fue. Yo aquí lo único que hago es replicar, obedecer una ordenanza, una orden que Jesucristo nos dejó. Ven, vayan y comuniquen las nuevas. ¿Y cuáles son las nuevas? Que Jesucristo murió en el Calvario, la cruz del Calvario, fue enterrado y al tercer día resucitó para que todos tuviéramos vida y vida eterna. Si la gente supiera quién es el que los llama, si la gente realmente tuviera un contacto con aquel que los limpió, que los transformó, otro gallo cantaría. Muchas dudas se desharían. Muchas discusiones se resolverían en cosas muy sencillas. Como hablé la última vez, si nosotros como iglesia nos dejáramos de hacer lo que no nos ha mandado la Biblia, nos concentráramos a no hacer lo que la Biblia no nos ha dicho que hagamos, y nos concentráramos en la misión de la iglesia como iglesia, esto caminaría de maravilla. Pero siempre está el factor humano que nos afecta, el factor humano que dice, mira, no, yo tengo una idea, se puede hacer mejor así. Y vienen las interpretaciones, y vienen los egos, y vienen un montón de cosas que al final complican el asunto, cuando la palabra es muy sencilla. Lo que nos pasa es que nosotros como seres humanos lo complicamos, por la razón que sea. Pero si la gente tuviera conciencia, ¿quién es el que le pide beber? ¿Quién lo llama? ¿Quién realmente lo invita a venir? Hemos dejado, lo hemos hablado, hemos puesto mucha mente a que mucha gente pretende predicar porque se va a hacer famoso, porque lo van a hacer dar a conocer. Y yo conocí y tenía un amigo que abiertamente decía, es que yo he predicado por 34 países del mundo. Y cuando se bajaba le decía, ¿y a mí qué me importa? ¿Quién te llevó a esos 34 países del mundo? Y tanto le di que ya no lo dice. Porque a pesar de que decimos predicar a Cristo, al final a quien nos estamos exaltando y a quien estamos mostrando es a nosotros mismos. Y predicar el Evangelio. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, factor importantísimo, el don de Dios. La palabra don, en inglés, la palabra aquí en inglés diría gift, regalo. Entonces Jesús le está diciendo a la mujer, si conocieras el regalo de Dios, ¿y quién es? Si conocieras el regalo de Dios, ¿y quién te pide de beber? Dos factores importantes. ¿Quién te pide de beber? ¿Quién es el don de Dios? ¿Qué es el don de Dios? ¿Qué regalo Dios tenía para esa mujer en ese momento? Si conocieras el regalo que Dios tiene, y no estoy haciendo parafraseo, es que la palabra don, en esta versión, significa regalo. Por eso cuando usted lee una versión en inglés dice gift, regalo. Porque la traducción es así, si conocieras el regalo que Dios te tiene, lo que Dios te quiere dar, y quién te lo quiere dar, no, tú le pedirías agua a Él. La mujer le dijo, pregunta lógica, y vea qué lógica era esta mujer. A mí lo que me parece increíble es que a veces menospreciamos ciertas cosas. Y cómo Jesús vino a darle a la mujer el lugar que Dios siempre había tenido para ella. Porque era más fácil con Jesús ir a un sacerdote, porque los samaritanos también tenían sus sacerdotes, los samaritanos también tenían su congregación donde ellos adoraban al Dios de Abraham. ¿Qué hubiera sido más fácil? Ir a una persona respetable que todo el mundo conocía, que todo el mundo admiraba, que hablaba bonito, que conocía las escrituras. Dice que él toma lo vil y lo menospreciado. De ahí es donde está.
Por eso tengamos cuidado cuando juzgamos, cuando discriminamos. Muchas de las mejores lecciones han venido de los lugares que menos he pensado. ¿Se ha preguntado por qué Jesús no buscó? No pongamos una persona eminente, simple y sencillamente un hombre. Porque el nivel de discriminación hasta el día de hoy que se da en el Medio Oriente a las mujeres es increíble. Tanto así que la dote de una mujer para darla de matrimonio era ganado. Cambiaban a la hija por ganado. Y eso era cuando le entregaban. Ese nivel de importancia era la que tenía la mujer, o a veces tiene en el Medio Oriente la mujer. Y ella le responde, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua. Número 1. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú agua viva? Punto. ¿Qué es agua viva? Porque hablamos mucho del término y correrán ríos de agua viva. El término de agua viva es agua que corre. Cuando hay un caudal de un río y el agua fluye, normalmente en estas zonas le habla agua viva porque la agua tiene movimiento, tiene fluidez y tiene una serie de características que es diferente. Agua estancada, en este caso agua de pozo, que agua viva. Señor, no tienes con qué sacar, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que el padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Entonces respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí Jesús ya hace la diferencia entre agua viva y agua que salta para vida eterna. Pero le garantizo que hasta ese momento la mujer tampoco entendía nada. Porque aquí yo le estoy hablando un texto que uno escuchó por allá, que una interpretación y leyó por allá y se leyó. Pero estamos hablando de dos personas que se encuentran casualmente en medio de la nada. Lo que tenía importante ese punto era que era un lugar para beber agua en medio del desierto. Y empieza una conversación entre un hombre y una mujer en condiciones sociales totalmente adversas, que no era normal. Dígame usted en qué condición estaría usted siendo la samaritana. Estaría totalmente desconectada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Quién es este hombre que dice que me va a dar agua viva? ¿Qué es el agua viva que me va a dar? ¿De dónde la va a sacar? Ya la duda que era una mujer, eran judíos y un samaritano y un hombre y una mujer, a ella ya le pasó esa duda, ya le entró más bien la curiosidad. ¿Y cómo este hombre va a hacer para darme lo que me está ofreciendo? ¿Quién? Y aquí viene la segunda cuestionamiento que ella se hace. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed. Ni venga aquí a sacarla. Dijo Jesús, ve, llama a tu marido y ven acá. Ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no, tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Para qué Jesús le dice eso? ¿Estará sacando los trapitos sucios? ¿La estará tratando por menos? Pero es tanto la curiosidad que tiene la mujer de saber quién es este hombre, y ahora con más razón, ¿cómo conoce de su vida? Si en mi vida lo había visto, yo como mujer, yo en mi vida había visto a este hombre, nunca lo había topado, yo nunca me había cruzado con él. ¿Cómo él sabe cuál es mi vida? ¿Qué es lo que ha pasado conmigo? ¿En qué condiciones he vivido yo? Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este lugar, dice Jesús, en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, le dice la mujer pero la pregunta del millón de colores, ¿cómo la mujer pasa de agua viva a hablar de un lugar de adoración?
Yo no veo ningún contexto aquí, fue una situación así. A la mujer le cayó inmediatamente y entendió con quién era el que estaba hablando. Que era un hombre enviado por Dios. Ella no sabía que era el Hijo de Dios, no sabía que era Jesús. Pero ella, con lo que tres cosas que le había entendido, ella inmediatamente discernió que ese hombre no era un hombre común, que no era un hombre normal. Que lo que ese hombre no era algo común, que era algo especial. Y ella misma dijo: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se adora, se debe de adorar. Jesús le responde. Estoy todavía asimilando cómo pasó una conversación de un tema a otro tema, pero así. Él sabía quién estaba escogiendo, sabía que esa mujer, a pesar de los errores que había cometido, a pesar de lo que el pueblo pudiera hacer, porque imagínate, volvemos al contexto, Medio Oriente, una mujer que no solo había tenido un marido, había tenido 5 maridos, y el que tenía ahora no era su marido. ¿Qué credibilidad podía tener esa mujer como persona en el pueblo donde ella vivía? Eso es lo que diríamos usted y yo, eso es lo que dirían ahora los hombres en el Medio Oriente. Pero Dios siempre ve más allá de nuestras deficiencias. Hermanos, si usted lee la Biblia de tapa a tapa, normalmente la Biblia no exalta lo santo y sometido que eran los hombres que le servían a Él. Lo que exalta es como hombres imperfectos, llenos de defectos, por medio de la guía y el poder del Espíritu Santo, eran capaces de hacer cosas que otros hombres no podían hacer. Exaltaba no la virtud del hombre aquel, sino cómo Dios podía utilizar cualquier cosa y transformarla. Caso de la mujer, 5 maridos has tenido. Que hermano, ahorita decirle a una persona, porque inclusive hay personas que sirven y quieren ser casadas y cambian pareja como cambiar pantalones. ¿Cómo de que él le exaltara y le exhibiera los papitos al aire? Ella cambia el chip y le dice: ahora mis antepadres adoraban en este lugar. Sus padres dicen que en Jerusalén se debe adorar. Y la única palabra que hay intermedia es: ¿tú eres profeta? Quiero que nos vayamos al principio de la prédica cuando hablamos que eran 2 personas. Que ¿qué pasaría si tú te toparas a Jesús en este momento? Puedes aceptarlo, escucharlo, saber que es el don, el regalo que Él tiene para ti, y aceptarlo y llevarlo a cabo. O perfectamente, simple y sencillamente, lo criticás, porque Jesús tenía muchos retractores. Había mucha gente que decía que era un mentiroso, que era un falso profeta. Cuando decía que él era hijo de Dios, ¿cómo? Que es el Hijo de Dios, que tacataca, que tacataca. ¿Por qué creen que al final terminó en la cruz del Calvario? ¿Tuvieron sus retractores, razón o no? Mucha gente queriendo tener lo que él tenía, en lugar de acercarse a él para que él les diera lo que tenía, no querían humillarse y perder su estatus. Y aquí lo vemos, porque él escogió a alguien reconocido, a alguien sabio. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también al Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Es necesario que Jesús venga y te hable de frente ahora, que se te aparezca en el camino. La hora es, no la hora será.
La hora es que podemos adorar y buscar su presencia en cualquier lugar. Evangélicamente hemos definido la adoración como un tipo de un ritmo, un estilo musical. Pero la palabra adorar significa amar profundamente. Es decir, que llegará la hora en que las personas adorarán profundamente, amarán profundamente a Dios, no en Jerusalén, no en esa montaña, sino en todo lugar. Mas la hora viene, dice la 23, y la hora es cuando los verdaderos adoradores, es decir, que los que verdaderamente aman a Dios, los que verdaderamente le anhelan, los que verdaderamente le buscan, adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Uy, Jesús. El varón. Usted puede leer la Biblia. Yo no tenerla que leer desde abajo. Ustedes leen la Biblia. Y ustedes verán que esta revelación, Jesús manifestándose a una persona como el Mesías, diciéndole de su boca: yo soy el que ha de venir, yo soy el Mesías. A la única persona que se lo dice es a esta mujer. Al ser más menospreciado de su pueblo, por las razones que ya describimos, a una mujer, porque muchos dirán: ay, qué más feminista. No, el contexto de la situación histórica era que las mujeres no eran tratadas como personas. Socialmente estaban los hombres, las mujeres y los niños eran tratados. Es más, usted tenía derecho, según la ley romana, de matar a un niño hasta los 3 años y no tenía ninguna penalización. O podía dejarlo abandonado donde fuera y no tenía ninguna penalización. 3 grados bajo perro. A veces eran más apreciadas las ovejas y el ganado que un niño o una mujer. Y a ellos, a lo que era vil y menospreciado, a lo que no se le daba como sociedad importancia, fue a quien Jesús escogió para revelarse como el Mesías. Para decirle: yo soy el que ha de venir, yo soy el que habla contigo. Ese es el que tú dices que ha de venir. En esto vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo: hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban, diciéndole: Rabí, come. Él le dijo: yo tengo una comida que comer que a vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La pregunta de esta noche, y es una pregunta retórica para que cualquiera que escuche realmente medite en esta pregunta. Estoy como el que preguntó la pregunta que tenía que preguntar y preguntó lo que creía que tenía que preguntar, ¿no? ¿Verdad? Pero la verdad es que realmente sabemos cada uno de nosotros quién te pide de beber. La mujer con solo, estamos hablando de una conversación de 3 minutos, así. Si usted hace una conversación, esto lo lee corrido, dura 3, 5 minutos una conversación poniendo los puntos, las expresiones, los momentos de incertidumbre, los silencios incómodos. A esta mujer le bastaron 5 minutos de frente con el Mesías
A ella le bastaron 5 minutos encontrándose con el Creador hecho hombre para salir corriendo y empezar a gritar a los 4 vientos que ella lo había conocido. Yo creo que el que conocí es el Mesías. ¿Qué estamos haciendo nosotros? La mujer solo se fueron 5 minutos y no pudo contener su emoción de haberse topado con el Mesías. Jesús se había manifestado con ella de que él era el Mesías, con lo más vil y menospreciado. Cuando nosotros somos selectivos, de quien hablamos, ay, no puedo hablar con aquel porque me contamina. Jesús puede haber dicho eso, hay una mujer samaritana y promiscua, no, mejor no, me contamina. Allá, usted ni se acerque. Y menos pedirle de beber, menos. ¿Realmente nos hemos encontrado con Cristo? ¿Nos hemos encontrado con Cristo? ¿Nos hemos sentado a conversar con Él? Ay, hermano, Él murió hace 3000. No, dice que Él estará con nosotros todos los días, dice la palabra. Y estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Si tú crees que Jesús está lejano, que Jesús no te escucha, que no puedes conversar con Jesús, te invito que solo en tu cuarto cierres tu puerta y le invites a tener una conversación. Si ya lo invitaste a tu vida, invítalo a tener una conversación contigo. Muchas dudas, muchas situaciones se te van a aclarar en el momento, porque no es solo de hablar. Es que, hermano, a veces nos encerramos en nuestro cuerpo y empezamos a disparar al cielo, paca, 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 y no nos callamos ni un segundo. Él va a hablar a tu corazón, no es que necesariamente va, hija mía, no necesariamente. ¿Por qué lo digo? Porque decir otra cosa es hacer a Jesús mentiroso. Juan 4, perdón, es el mismo, pero eso. Juan 16, del 13 al 15, ahora lo vemos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Está diciendo aquí que el Espíritu Santo nos hablará. ¿Y cómo nos hablará? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por lo que eso dije, que tomará de lo mío y os lo hará saber. Si yo digo que Dios no habla, estoy diciendo que Jesús es mentiroso, que estos son palabras de Jesús. Y también lo que dije yo, que lo dice Juan, también dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Que da gloria a Dios por eso. Santo, aleluya, bendito sea su nombre. Hoy prácticamente lo que hicimos fue leer. Porque eso es lo que Él quiere, que no nos compliquemos la vida. Hace unos días me preguntó un amigo, Carlos, no Carlos Arrieta, otro Carlos Ramírez, me dice, Frank, ¿vieras que me mandaron un texto de la Biblia? Un pastor me mandó un texto de la Biblia. Digo, sí, ¿qué pasa? Me dice, es que quiero que me expliques porque no entiendo lo que quiere decir. Dime, a ver, es que decía algo así como si de que alguien te quitara algo, o si alguien te pidiera prestado, porque él estaba profetizando, no le cobrara, sino que se lo dejara. Le digo, ¿y? No, eso no puede ser posible, hermano. ¿Cómo puede ser que alguien yo le dé prestado y el responsable no me pague? Él me tiene que devolver lo que más que me dijo que era prestado, no lo tiene que devolver. ¿Cómo que yo me tengo que hacer lo que no le tengo que cobrar? No puede ser posible. ¿Y cuál es tu problema? Que no entiendo el texto.
Le digo, no, no es que no entiendo el texto, es que no te conviene entender el texto. No quiere leer el texto, porque el texto es así de sencillo. Si alguien te pide prestado, no se lo cobres. Así de sencillito es el texto. Pero ¿cómo puede ser eso posible? Léese todo el sermón del monte, léete todo el capítulo de Mateo, y ahí no solo vas a ver eso. Dice que si alguien te pide una capa, dásela. Que si alguien te pide caminar una milla, camina dos. Que el que te pida, dale. Me dice, qué sencillo es, ¿verdad? Le digo, sí, sencillo leerlo. El problema es vivirlo. Porque como seres humanos tenemos egoísmo, tenemos situaciones, tenemos tentaciones, queremos acaparar cosas, a veces nos creemos dueños de la razón. Pero cuando usted está muerto, un muerto no tiene opinión, un muerto no opina, un muerto no discute lo que su amo le dice, o la persona dice, yo siento un muerto ahí, que Dios quiera que nunca lo hagamos, yo siento un muerto ahí, y ahí se queda, porque si se levanta y se mata, por más películas de zombies, ese no era un muerto, estaba vivo. O realmente nos hemos encontrado con Jesús, porque dice el texto que lo que el Padre dice, lo que Él dice, Jesús, se lo comunicará al Espíritu y Él nos lo hará saber. Sencillito, ¿verdad? Pero como a veces Dios no contesta como nosotros queremos que nos conteste, entonces creemos que el texto tiene una interpretación diferente y empezamos a buscarle la copa al palo, y le empezamos a dar vuelta a la palabra. Y ahí es donde vienen ya las interpretaciones de hombre y las situaciones de hombre. Y esto es así de sencillo. Si Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, era porque no había un solo justo que cumpliera lo que tenía que cumplirse para redención de los pecados, para purificarnos y darnos vida eterna. Por favor, póngase en pie. Señor Todopoderoso y Eterno, esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque tú tienes una infinidad diferente de formas de hablar, de tener interacción con nosotros, porque dice 1 Corintios 3:16, y no sabéis vosotros que sois templo de Dios, porque en vosotros habita el Espíritu de Dios. La función del Espíritu del templo era albergar la presencia de Dios, y eso es lo que nosotros somos ahora. Por eso esta noche, Señor, quita toda confusión de mi cabeza, de nuestras cabezas, Señor. Guíanos a toda verdad, como tu palabra lo dice. Muéstranos a Cristo. Señor Jesús, danos la capacidad de poder ejercer tu palabra, de no tener que ponerle peros, de no ponerle situaciones, de no tener que acomodarla para que se haga lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta. Danos la capacidad, danos un corazón contrito y humillado para poder entender cuáles son tus designios en nuestra vida y poder ser sensibles para poder saber cuando tú nos estamos hablando por el canal que nos hablas y de la forma que nos hablas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.